Hola, mi nombre es Berenice Rivera Centurión. Estudio la licenciatura en Nutrición Aplicada y esta es mi asignación a cargo del docente en línea de la asignatura de Estadística Básica. Mi docente es Leopoldo Raúl Cano Rivera. En este video utilizaré lo que aprendí durante esta asignatura de Estadística Básica, implementando un estudio estadístico de datos agrupados relacionado con la carrera de Nutrición Aplicada. Realicé una tabla de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, una gráfica y la interpretación de ella. Podemos implementar un estudio estadístico en nutrición de diversas formas, puesto que así podemos calcular la diferencia con la que una persona sube de peso. Como por ejemplo en mi estudio. A continuación se presenta un estudio que realicé al calcular el índice de masa corporal de 30 personas, hombres y mujeres de entre 20 y 35 años de edad. Aquí tenemos una tabla en la que vemos sus nombres y el índice de masa corporal de cada uno. La siguiente tabla presenta los datos ordenados de menor a mayor. Igual sus nombres, solo con la diferencia de que aquí el primero tiene un índice de masa corporal de 19.3 y el último tiene uno de 28.6. Realicé una tabla de frecuencia de datos agrupados, aunque la actividad decía que querían una tabla de frecuencia simple, pero aprendí que los datos a partir de 30 son datos agrupados y por eso yo la hice así. Para calcular la media se utiliza esa fórmula, que es el promedio es igual a la suma de las x por f sobre n. Aquí ya tengo las x por f y aquí me falló, no iba, pero la suma de todos estos numeritos da 723, que es lo que vamos a poner aquí, sobre el número de datos, que es 30. Y esto resulta a 24.1, entonces nuestra media aritmética es de 24.1. Para calcular la mediana se utiliza la siguiente fórmula. Mediana es igual al límite inferior más la amplitud multiplicado por n sobre 2, que es el número de datos dividido entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta. En este caso, para poder realizar todo esto, necesitamos hacer esta operacioncita primero, que sería el número de datos entre 2, que tenemos 30 datos, entre 2, que es igual a 15. Entonces aquí en nuestra tabla vamos a buscar el número 15, pero no lo tenemos. Entonces en este caso sería el que sigue del 15 en nuestra tablita, que sería los números azules. Vamos a poner nuestro límite inferior, que sería 24, más 2, que es la amplitud, multiplicado por 15, menos 13, que es la frecuencia acumulada anterior a nuestros datos, sobre 10, que es nuestra frecuencia absoluta. Primero realizamos toda la operación de adentro de los signos de los paréntesis. Entonces sería 24 más 2 multiplicado por 2 sobre 10, que resulta a 24 más 0.4, porque se multiplica 2 por 2, 4 entre 10, 0.4. Entonces nuestra mediana es 24.4. Para realizar la moda, bueno, aquí tenemos que es bimodal, porque son dos que se repiten las mismas veces. Para realizar la moda se utiliza esta fórmula, que es igual al límite inferior más la amplitud por la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, abajo igual la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta siguiente.
Primero vamos a realizar lo de los números rojos, que sería la moda es igual a 21 más 2 multiplicado por 10 menos 3 sobre 10 menos 3 más 10 menos 10, que nos resulta así. Primero hacemos la de los paréntesis, 7 sobre 7 más 0, que nos resulta 2 por 7, 14 entre 7 a 2. Entonces sería 21 más 2 igual a 23 y nuestra moda, una de las modas sería 23 que tenemos aquí que está en el límite superior. Y en la siguiente sería la de los números azules, 24 más 2, todo esto multiplicado por 10 menos 10 sobre 10 menos 10 más 10 menos 7. Realizamos la operación de adentro de los paréntesis, 24 más 2, entre paréntesis 0 sobre 0 más 3. Realizamos la operación que es 2 por 0, 0, más 3, no, entre 3, 0. 24 más 0 igual a 24. Y esta es otra de nuestras modas, que sería la que tenemos aquí en el límite inferior. Recordemos que las modas son los datos que más se repiten en, en todos, ¿no? Para las medidas de dispersión utilicé la misma tabla. La varianza, esta es su fórmula, que varianza es igual a la suma de las x menos x con el palito arriba sobre 2 por f. Y aquí tengo esa tablita que realicé igual en Excel, es la misma. Sobre n menos 1. Es n menos 1 porque estamos utilizando la fórmula para muestra y no para población. Y en este caso, si fuera para población, sería solo la n. Entonces tenemos que varianza es igual a 7358.7 sobre 29, que resulta a 253.748 abreviado, ¿no? Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que nos resulta 15.929 abreviadito. Yo realicé un histograma de frecuencias y un polígono de frecuencia. En esta gráfica podemos notar claramente que dentro del estudio realizado, 7 de los 30 participantes presentan signos de sobrepeso, ya que su índice de masa corporal es elevado, pero no al grado de llegar a la obesidad. Sin embargo, los que presentan un mayor índice de masa corporal son vulnerables a padecer obesidad en un futuro, quizás cercano o quizás no. Por otro lado, notamos que 20 personas se mantienen dentro de la marca normal, pero si analizamos a fondo, 10 de esas 20 personas son vulnerables a padecer sobrepeso, puesto que están en el límite de lo normal, y 3 de los 30 participantes presentan un índice de masa corporal por debajo del margen de lo normal. Esto no es tan malo, pero igual son vulnerables a padecer de desnutrición. Una posible solución a este problema sería mantener una alimentación balanceada y adecuada para cada persona, complementada con actividad física para mantenerse saludables, puesto que gran parte de mi población de estudio se acerca a tener sobrepeso o algunos ya lo presentan. La necesidad de un enfoque estadístico está actualmente bien reconocida en la investigación y en la práctica de las disciplinas que constituyen en la salud pública. La estadística permite analizar situaciones en las que los componentes aleatorios contribuyen de forma importante en la variabilidad de los datos obtenidos. Como conclusión, este estudio es reutilizado ya que lo he venido complementando durante las 3 unidades de esta asignatura.
El conocimiento del método estadístico está estrechamente ligado a una buena práctica de la investigación en salud, ya que es necesario para poder interpretar correctamente y de una manera crítica los resultados obtenidos. Podemos considerar como premisa que un buen trabajo de investigación en salud debe dedicar un espacio a describir los métodos de análisis de datos utilizados, y entre los factores determinantes para un buen análisis se encuentra el tipo de diseño y el conocimiento de las variables de estudio. Muchas gracias.